Hola mis hermanos, ¿cómo están? Me da gusto una vez más saludarle por este medio. Esperamos se encuentren bien y sobre todo, como siempre, gozando de las bendiciones del Señor. Hoy vamos a ver acerca de lo que son los sacerdotes, las funciones que tenía el sacerdote. La clase pasada vimos de las funciones del sumo sacerdote. Ahora nos toca ver las funciones del sacerdote, de los coaín. ¿Quién sean los coaín? En hebreo se dice coaín, sacerdote. Entonces vamos a ver algunas funciones, a lo mejor no vemos todas porque sí son muchísimas, pero vamos a ver las más importantes, como lo vimos en el caso del sumo sacerdote Aarón, del Cohen Galot. ¿Ok? Vamos a entrar entonces. En primer lugar, encontramos que la función era los sacrificios y ofrendas. Ese era lo más primordial en la vida del Cohen. ¿Por qué? Porque era lo que el Señor le había mandado, que ellos se iban a encargar de lo que eran los sacrificios y las ofrendas, los sacerdotes. Bueno, vamos a leer Levítico 1, 5 y el 8. Dice así: entonces degollarás el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es lo que habla acerca de los sacrificios y muchos sacrificios que iban a hacer, en este caso los coaín, iban a elaborar muchos sacrificios que el Señor les daba. Ahí en Levítico, en Números, en Éxodo encontramos la mayoría de sacrificios. No voy a entrar a todos porque realmente son muchos. A lo mejor en algún momento estudiamos el tema de los sacrificios y eso ya será motivo de otra enseñanza. Pero vamos a ver esto. Dice que aquí iban pues así que ofrecer los becerros, los corderos, los machos cabríos, los palominos. Eso se iba a ofrecer en sacrificio, dependiendo el pecado y dependiendo lo que el sacerdote pedía, en este caso a la persona que llevara para la remisión de su pecado y hacer ese sacrificio por la falta, por la culpa, en este caso, de las personas. Luego entonces también dice el versículo 8, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Ahora vamos a leer el capítulo 5, verso 1, dice así: mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No podrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Fíjense ahí. El capítulo 5, verso 12 dice: la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas del Señor. Es expiación. Entonces aquí vemos por un lado lo que eran los sacrificios y las ofrendas. En ese caso, pues las ofrendas eran todo lo que se traía, por ejemplo, de vino, de aceite, ofrendas de libación, ofrendas de pan, ofrendas de trigo. O sea, había muchos tipos de ofrendas, como también había muchos tipos de sacrificios. Pero en ese caso, los sacerdotes eran precisamente los que se encargaban de esa cuestión, de hacer las ofrendas, cortar por piezas, porque el Señor le dijo claramente qué piezas iban a cortar los sacerdotes, cómo iban a cortar al animal, porque eso es muy importante. Dios no buscó carniceros, no quiere carniceros de los coaín, de los sacerdotes, aquellos que están colaborando, sirviendo con el pastor, con el apóstol, con el sumo sacerdote. Esos coaín tienen que saber cómo hacer los sacrificios. No era nada más cortar ahí en pedazos al animal o la carne y decir, bueno, y aquí ahorita la destazo y a ver qué. No, 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 eran por piezas, como el Señor le había dicho: vas a cortar estas piezas. Esas piezas van a ser para los sacerdotes, para el sumo sacerdote. Estas piezas las vas a ofrecer en sacrificio. Esas otras cosas las vas a tirar, las vas a sacar a tirar del campamento fuera. Eran diferentes tipos de cuestiones en este caso. Pero bueno, a final de cuentas, eran los sacerdotes los que ofrecían las ofrendas y los sacrificios delante del Señor. Entonces, dense cuenta cómo los sacerdotes, que en este caso representa a aquellos que están sirviendo, colaborando, asistiendo al pastor, son los sacerdotes, aquellos que son a lo mejor ujieres, a lo mejor diáconos, a lo mejor, no sé, incluso hasta copastor, etcétera. Son aquellos que deben de estar precisamente al lado del pastor, al lado del sumo sacerdote, ¿verdad? Colaborando, sirviendo, ofreciendo esas ofrendas, esos sacrificios que trae el pueblo por su culpa, por su pecado, son los que deben estar al frente precisamente de esto. Otra función que tenían en este caso los sacerdotes era
cambiar el agua del lavacro. Acuérdense que ahí dentro del atrio estaba el lavacro. Vamos a verlo aquí en la buena imagen que traemos. Cómo era importante tener el lavacro para que tuviera siempre agua. Eso es algo muy importante. Ahí vemos en la primera imagen lo que ahorita tocábamos, los sacrificios y las ofrendas que se hacían precisamente en el altar de bronce, en el altar de los sacrificios. Ahí lo vemos claramente como los sacerdotes eran los que estaban ahí atendiendo esa área. Y al igual en este caso que el lavacro, estaban cambiándole el agua al lavacro para que el agua estuviera limpia. Acuérdense que era donde se limpiaban, donde se lavaban después del sacrificio o antes del sacrificio. Entonces el lavacro tenía que tener el agua constantemente limpia. ¿Esto de qué nos habla? Porque todo eso tiene un simbolismo, ¿verdad? ¿Qué nos habla esto de los sacrificios? De que los sacerdotes, aquellos que están colaborando con el pastor, deben de ver cómo está la gente ofreciendo esos sacrificios. Deben de ver, de supervisar en este caso, que la gente esté ofreciendo sacrificios agradables al Señor. Motivar a la gente, en este caso, por ejemplo, incluso en la alabanza, que son muchos de ellos sacerdotes colaborando con el pastor, deben de ver también de qué manera sacrificar, ofrendar, ofrecer a Dios esos sacrificios de alabanza, esos sacrificios de adoración. Deben de colaborar y juntamente con todos los demás que están ahí trabajando en la iglesia, ver que el pueblo esté realmente, en este caso, trayendo sus ofrendas, trayendo en este caso lo que tiene que darle al Señor. Eso es lo que tienen que estar a cargo los sacerdotes. Al igual en ese caso que el lavacro, estar constantemente limpiándose, precisamente lavándose constantemente, porque acuérdense que el pecado, como le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta y llama, ahí está el pecado. Pero nosotros tenemos que estar como sacerdotes, y como somos sacerdotes, porque ya también el sumo sacerdote tenía que ir al lavacro a estarse limpiando las manos, los pies, constantemente, porque el Señor quería que todo fuera limpio. Entonces, en este caso, el lavacro nos habla de limpieza, de purificación, que tenemos que estar, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes, estar siempre lavándose, siempre estar purificándose. Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, lávame, como decía el salmista, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Qué importante es que estemos limpiándonos constantemente, mis queridos sacerdotes, aquellos que están colaborando, trabajando con el pastor, que están al lado del pastor, tienen que estar siempre limpiándose constantemente limpiándose, porque esa es una de las cosas precisamente que se ejercía en el lavacro. Y obviamente estar llevando el agua, cambiando el agua sucia y poniéndole agua limpia. ¿Qué es el agua? La palabra, estar constantemente tomando de la palabra, comiendo de la palabra. No importa que a lo mejor no prediques, porque alguien dirá, bueno, ¿para qué leo la Biblia si no voy a predicar? No, no importa que no prediques, no importa que a lo mejor que no pases al púlpito. Lo que tienes que estar haciendo es renovando esa agua, es decir, el agua es la palabra, tanto recibiéndola, en este caso, ministrándote con ella, como también compartiéndola en este caso. Es importante el lavacro en la función que precisamente estaban estos dos elementos en el atrio. En este caso, el altar de bronce y el lavacro eran los dos elementos que estaban precisamente allí en el atrio del tabernáculo. Bueno, entonces seguimos con los puntos. Tenían que estar cambiando el agua, limpiando el agua, sacándola y metiendo nueva, y también se tenían que ellos estar limpiando constantemente, ahí lavándose constantemente para que estuvieran limpios delante del Señor. Y bueno, otra función que tenían los sacerdotes también era poner los panes. Los panes que eran muy importantes, porque el Señor le dijo claramente a Aarón que tenían que poner panes allí en lo que eran los panes de la proposición. Ahí tenían que estar los panes, así como lo vemos aquí en la imagen, como sacerdotes estaban operando también en el lugar santo, igual que somos sacerdote, ahí poniendo los panes, cambiando los panes, y obviamente se comían también esos panes, porque esa era parte precisamente de estar comiéndose los panes de la proposición. ¿Qué es el pan de la proposición? Pues en ese caso es la palabra, es el Señor, porque acuérdense que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, ese es el pan de vida, que tenemos que estar comiendo siempre la presencia de Dios, siempre eso santo, eso sagrado, para que nuestra boca, nuestros labios, nuestro ser no se contamine con cosas de fuera, con cosas que no son de Dios, sino que estemos constantemente ahí renovando ese pan, amasando ese pan que representa ¿qué? A Cristo Jesús, representa precisamente ese pan que tenían que estar poniendo nuevo, siempre tiene que estar fresco ese pan, y también se lo tenían que comer, se lo tenían que pasar, degustar ellos, porque eran los únicos que podían comer este pan. No podía nadie, ni del pueblo, ni de la gente,
podían comer este pan, ni podían regalarlo, ni nada, sino que ellos se lo tenían que comer. Eso nos habla pues entonces del alimento también, que tenemos que estarnos alimentando del pan de vida, del pan de la palabra. Tienes que estarte alimentando, hermano. Si tú estás sirviendo al Señor, estás colaborando ahí como un sacerdote, aliméntate de la palabra, aliméntate, come la palabra, que la palabra que el pastor, el siervo, el apóstol te da, sea una palabra que tú te estés comiendo, que la estés degustando, porque ese es pan santo, es pan que está consagrado precisamente para eso, para que comamos ese pan, para la gloria del Señor. Es importante entonces, el pan era importante en este caso, como todos los alimentos, obviamente, ¿verdad? Pero en este caso el pan era una de las cosas que tenía que estar haciendo el sacerdote, cambiándolo, haciéndolo, poniéndolo nuevo y cambiándolo y también comiéndoselo. Cuando ya pasaba el tiempo, tenía que comerse el sacerdote ese pan. Bueno, entonces también ahora vamos a ver lo que el sacerdote tenía límites. Éxodo capítulo 19, verso 24 dice así: y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes, escuche, y el pueblo no traspasarán el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Es decir, los sacerdotes, aquellos que están colaborando, sirviendo, atendiendo, estar ahí con el pastor, esos hermanos, esas hermanas que están ahí como sacerdotes, tienen que tener límites. Porque muchas veces, los líderes o los que están colaborando ahí con el pastor y todo, como que quieren ya sentirse como pastores o quieren ellos también ya imponerse, quieren ya ellos también decir, no, yo se va a hacer esto, vamos a hacer esto, yo voy a hacer esto. No, tienes que tener límites. Por eso el Señor le dijo a Moisés, vas a subir tú y Aarón, nada más. Es decir, tú y el Cohen Galot, nada más. El sumo sacerdote, ustedes dos van a estar en mi presencia. Los demás van a estar abajo. No vayan a traspasar el límite porque si no van a morir. Fíjense qué tremendo. ¿Qué pasa cuando algún líder, por ejemplo, líderes de los que hay en la iglesia, traspasan los límites? Porque a veces cuando alguien ejerce un liderazgo, piensa como que ya también es igual que el pastor, o piensa incluso muchos de ellos que son más que el pastor, y pues no les interesa decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer acá. No tomando el consejo del pastor, no tomando la autorización del pastor. Y eso es muy importante, mis queridos hermanos que están sirviendo en la iglesia, no solamente aquí en esta congregación, sino en todas las congregaciones y donde escuchen este audio, este video, tienen que tener en cuenta que deben de estar constantemente reportándose bajo la autoridad del sumo sacerdote, de aquel del pastor, del apóstol, de aquel que el Señor ha puesto en la autoridad. Ustedes que tienen que estar bajo sujeción, bajo obediencia, bajo el orden, en este caso de lo que era el sumo sacerdote. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero animarles en este caso que ustedes que están sirviendo no traspasen los límites, porque a veces alguien como líder se le hace fácil decir, no, vamos a hacer esto, al fin que está bien, no, al fin que el pastor no creo que diga nada, o al fin que el pastor no creo que se oponga, vamos a hacer eso, o vamos a esto. No, antes que nada tienes que hablar con tu pastor, con tu autoridad, con tu sumo sacerdote y decirle, a ver, sumo sacerdote, mira, yo tengo ese sentir de hacer esto, o recibí del Señor, o varios hermanos me han comentado acerca de por qué no hacemos esto, ¿qué te parece? Entonces ya el Cohen Galot dice, bueno, déjame ver, déjame analizar, vamos a orar, o no sé, o a lo mejor en el momento dice el Cohen Galot, sí, adelante, háganlo, sin ningún problema, ya lo estás haciendo bajo una autoridad, y eso el Señor te va a bendecir. Pero cuando haces algo que tú dices, no, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta, al fin que no es nada malo, porque ahí no se excusan muchos, al fin que no es nada malo, estoy haciendo algo para el Señor, estoy haciendo incluso algo que dice la palabra, sí, pero lo estás haciendo fuera de la autoridad. Ya te lo autorizó el sumo sacerdote, ya te lo autorizó la autoridad. Obviamente no. Entonces ahí ya estás infringiendo, estás traspasando, como le dijo aquí el Señor a Moisés, que no traspasen los límites. Porque no creas que porque eres sacerdote ya puedes hacer lo que quieras en la iglesia, ya puedes hacer o manipular o hablar o mandar o liderar. No. Tienes que una autoridad, que es tu sumo sacerdote, que es tu pastor, que es tu apóstol, aquella persona que Dios ha puesto en la iglesia como la autoridad máxima. Tienes que estar bajo esa autoridad y la autoridad te tiene que poner límites. Y no te molestes cuando a veces te dices, no se puede hacer esto, o no lo puedes hacer, o no lo vas a hacer. No te molestes, no te enojes, porque muchos luego están diciendo, pues mejor me voy de la iglesia. ¿Para qué estoy en la iglesia si no me dejan hacer nada, si no puedo hacer nada, si no esto? No, tiene que ser todo en límites. Por eso el Señor le dijo a Moisés, le dijo, dice, y ve, desciende y sube tú y Aarón contigo. Fíjense, como dice el Señor, sube tú y Aarón nada más. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que
haga en ellos estrago. Fíjese qué tremendo, ¿no? Entonces, mis queridos sacerdotes, aquellos que están sirviendo en la iglesia, aquellos que están colaborando con el pastor, aquellos que están cerca del pastor, aquellos que están sirviendo con el pastor, tengan cuidado, no se traspasen. Ahora sí que no se extralimiten, sino siempre manténganse en el límite y siempre conectados, siempre bajo la autoridad del sumo sacerdote del Cohen Gadol, tienen que estar bajo esa autoridad. El siguiente punto que vamos a tocar es precisamente el que ponían el incienso. Era algo muy importante. Bueno, todas las funciones que tenían los sacerdotes eran muy importantes, no vamos a menospreciar ninguna, pero el poner incienso era algo muy importante en ese caso para el sacerdote, era el que tenía que estar poniendo incienso cada vez que el Señor le indicaba constantemente. Ya había una regla dentro de ellos, ya había un horario para estar poniendo incienso. Ahí acuérdense que ya en el lugar santo se ponía precisamente el incienso. Ahí como lo vemos en la imagen que les voy a poner a continuación, ahí se ponía el incienso en el lugar santo, ahí estaban el incensario. Acuérdense que el incensario estaba antes de entrar, después, antes del velo, ¿verdad? Es decir, en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, ahí estaba aquel utensilio que se llamó, que el Señor le puso, el incensario. El incensario era muy importante porque el Señor quería constantemente que los sacerdotes estuvieran poniendo ese incienso agradable al Señor. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla precisamente que esos Cohen, tienen que estar poniendo ese incienso cada día en su vida. No lo tienen que poner cada mes, cada semana, cada 15 días, no. Era diario el incienso. ¿Qué nos habla esto? Que aquellos que son sacerdotes tienen que estar diario ofreciéndole al Señor su vida como un incienso agradable, como un incienso grato delante del Señor, que tu vida, tu oración, tu comunión con Dios suba como ese incienso agradable delante de la presencia de Dios. Tú que eres un sacerdote, debes de estar constantemente buscando al Señor, porque eso va a ser como una ofrenda delante del Señor que vas a estarle ofreciendo como ese incienso. Tu vida misma tiene que ser un incienso agradable, diario al Señor. Por eso es muy importante, mis queridos sacerdotes, que estén constantemente haciendo esas ofrendas al Señor, ofreciendo ese incienso diario en sus vidas, en alabanza, en adoración, que allí de repente a lo mejor tomes un tiempo para adorar al Señor en tu casa, tomes un tiempo para orar, para meditar en la palabra, que tomes un tiempo para el Señor. Eso es como un incienso que estás dando al Señor. No necesariamente tienes que hacerlo todo en la iglesia, no, también en nuestra vida personal, aparte de la iglesia, en nuestro hogar, en donde estemos, tenemos que estarle ofreciendo precisamente ese incienso aromático a Dios, que es nuestra vida, que es lo que ofrecemos al Señor, que tiene que ser diariamente, no solamente cada vez que vamos a la iglesia. Bueno, otro punto más dice aquí, está a cargo de los elementos santos, es decir, que en ese caso el Cohen estaba a cargo, acuérdense que estaba a cargo precisamente de los elementos santos, que era en este caso, era la mesa de los panes de la proposición, que ya vimos ahorita acerca de eso, estaba a cargo de el candelabro o el candelero y del incensario. Entonces, esos eran lo que los sacerdotes tenían que estar ahí fungiendo. Independientemente de Aarón, Aarón a veces lo hacía cuando el Señor le mandaba, pero realmente la función era de los sacerdotes. Entonces, esto es muy importante, también de estar encendiendo. El candelabro nos habla de estar encendiendo diario nuestras vidas, que tenemos que estar encendidos. Nada que ya me siento desanimado, que ya no quiero ir, que mejor ya lo dejo el cargo, que voy a cambiar el cargo, o que voy a hablar con el pastor para que ya mejor me quite del servicio, algo. No, nada de eso. Tú tienes que ser como sacerdote. Tienes que estar siempre encendido, siempre dando ese incienso en el caso del incensario, siempre ofreciendo ese incienso en tu vida y también siempre teniendo ese pan fresco para que también en ese caso te alimentes. Con el pan se alimentaban, ¿para qué? Para tener fuerza, para tener energía. Fíjense qué tremendo era esto. Entonces, tenemos que estar haciéndolo constantemente, mis queridos hermanos que están colaborando en la iglesia, que están sirviendo. Tienes que estarte ministrando en ese lugar santo diariamente. Diariamente tenían que entrar en ese lugar santo. No era cada mes, no era cada año como lo veíamos en el sacrificio que hacía el sumo sacerdote. No, en ese caso era diario, estar constantemente ahí viendo todo lo que operaba dentro del lugar santo, que era precisamente, repito otra vez, el candelero, el candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición. Es lo que tienes que estar ministrándote diariamente en ese lugar santo,
delante del Señor en tu vida personal. Es algo muy importante para en este caso, los Coaín o Coanim. Entonces, otra cosa que hacían también los sacerdotes era que operaban en el atrio. Ellos eran los que se encargaban de estar haciendo los sacrificios, las ofrendas, quemándolas, usando también el lavacro, como ya lo vimos. Pero también algo muy importante aquí que quiero agregar, también tenían que estar siendo apoyados por los levitas. Los levitas eran los que servían, los que ayudaban, los que atendían a los sacerdotes. Por ejemplo, el sacerdote decía, a ver, agarra aquí este animal, agárralo aquí, agárralo allá, o a esta pieza ponla para allá, esta sácala para acá, esta acomódalo allá. Era el sacerdote el que coordinaba a los levitas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar después de esta enseñanza, precisamente vamos a entrar a ver lo que eran las funciones de los levitas en el tabernáculo. Entonces, para que nos demos cuenta que los levitas eran la ayuda de los sacerdotes, de los Coanim. Era importante entonces en ese caso que esos Coanim tuvieran esa ayuda de los levitas. Era nomás la única lugar donde algunos levitas, no todos, algunos levitas que obviamente iban a ser seleccionados, podían entrar al atrio, nada más. Y era para ayudar. Ellos no podían ofrecer sacrificios, ellos no podían cortarle el animal, no podían hacer absolutamente nada de eso, sino que el sacerdote era el que les ordenaba y les decía, a ver, mueve esto, o trae este animal para acá, cárgalo para acá, y ya en ese caso el sacerdote lo desollaba, cortaba las piezas y demás, y ya le decía, a ver, esta pieza muévela para allá, porque acuérdense que no todo se quemaba, eran ciertas piezas, sobre todo la grosura, en ese caso de lo que eran los animales, pero las piezas, por ejemplo, la espaldilla y las piernas, todas esas cosas ya se separaban. Unas eran para los sacerdotes, otras eran para los levitas. Por ejemplo, también se sacaba todo el excremento, las pieles y todo eso se sacaba fuera del campamento. Entonces eso se encargaban precisamente los levitas. Ya no se encargaban, en este caso, los sacerdotes, como después lo vamos a ver. Pero ¿de qué nos habla eso? De que tenemos que estar también en nuestra vida diaria, ofreciendo al Señor esos sacrificios, estarnos lavando con ese lavacro. Eran los que se encargaban precisamente de este lugar, de estar ministrando, de estar constantemente ahí en el atrio del tabernáculo de reunión. En el atrio, acuérdense que nada más estaba lo que era el altar de bronce y lo que era el lavacro. En este caso, eran los únicos dos elementos que se encontraban en el atrio. Bueno, otro punto más que hacían los sacerdotes era estar también en el lugar santo. Obviamente, como vimos en la imagen pasada, se la voy a volver a poner, ellos se encargaban precisamente de estar en el lugar santo ministrando. Bueno, aquí en la imagen vemos, ¿verdad?, que eran varios, ¿no? Estaban ahí moviéndose y todo, pero realmente no era así, no era que todos entraran ahí al lugar santo y todos se amontonaran ahí, no, era que entraban uno o dos, tal vez, y si se tenían que hacer más cosas dentro del lugar santo, entraban uno o dos o hasta tres nada más, pero no estaban todos amontonados ahí. Entonces, eso es muy importante que entendamos que el lugar santo es donde quiere el Señor que estemos nosotros, porque es ahí donde estaban los panes y también donde se comían los panes, ahí tenían que estar en la presencia de Dios. Fíjense qué tremendo es esto, porque eso nos trae mucha enseñanza que nosotros tenemos que aprender precisamente de estar en el lugar santo. Fíjense qué tremendo está esto, ¿no? Porque operaban en el lugar santo los sacerdotes. Repito, los levitas no podían tener acceso al lugar santo. Es decir, aquellos que están sirviendo al Señor deben sentirse privilegiados porque están tomando una responsabilidad, pero también están tomando una bendición, un privilegio de parte de Dios, el que puedan ellos estar ofreciendo al Señor, no como no lo podía hacer el levita, ni mucho menos el pueblo. Entonces, imagínense ese gran privilegio que tienen ustedes, hermanos, porque no solamente muchos hermanos ven el servir al Señor, el colaborar con el pastor, el estar bajo una autoridad, lo ven como una responsabilidad. Dicen, no, es que es mucha responsabilidad. Muchos incluso ni le entran por lo mismo, ¿no? Dicen, no, es que ya es mucha responsabilidad, como que, no, esto ya se va más allá y pues tengo que comprometerme más y esto. Y muchos lo ven así como que, no, mejor no. Hermano, al contrario, es un privilegio poder estar imagínense, hermano, el privilegio que tienen los sacerdotes de poder entrar tan solamente en este caso, al tabernáculo, de estar en el atrio, ofreciendo al Señor esos sacrificios que traía el pueblo. Y no solamente eso, sino también tenían el privilegio esos sacerdotes de poder entrar hasta el lugar santo, al lugar donde precisamente, hermano, era una cosa hermosa, maravillosa. Imagínense, hermano, esa bendición de poder entrar, hermano, a ese lugar donde de alguna manera habitaba también, ¿verdad? A lo mejor no la presencia de Dios porque estaba en el lugar santísimo, pero sí habitaba, hermano, hay una presencia, ¿verdad?, espiritual tremenda, porque ellos llegaban, hermano, y me imagino que ellos sentían algo diferente al entrar a ese lugar santo. Por eso no veamos, hermanos, el servicio
o la colaboración con el pastor o el trabajo en la iglesia, ¿verdad? No lo veamos como una carga, no lo veamos así como, ay, híjole, es que es una responsabilidad y es que, ay, no tengo que hacerlo y ya ni modo. No, al contrario, velo con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque es una gran bendición. No lo veas como una carga, velo como una bendición y un privilegio que el Señor te da, el que le pueda servir, en este caso, a Él en ese lugar. Bueno, entonces seguimos con las funciones del Kohanim, ¿ok? Del sacerdote. Otra función que tenía el sacerdote era llevar el arca. Esto era muy, muy tremendo, ¿no? Porque, bueno, digo, todas las cosas eran muy, muy hermosas de parte de los sacerdotes, pero llevar el arca, hermanos, estaba tremendo. Josué capítulo 3, vamos a darle lectura a Josué 3, 6. Fíjese lo que dice ahí Josué capítulo 3, verso 6, dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Fíjense, qué tremenda bendición poder cargar, poder llevar la misma presencia de Dios, en este caso, los sacerdotes. Qué tremendo está esto, hermanos, porque ahí vamos a ver en la imagen cómo los sacerdotes llevaban el arca, transportaban el arca. Acuérdense que el arca representaba la presencia de Dios mismo. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces era un gran privilegio que tenían los sacerdotes de poder estar cargando, llevando el arca, llevando a la presencia de Dios. No lo podían hacer los levitas, mucho menos el pueblo, sino solamente los sacerdotes. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que nosotros, hermanos, tenemos que sentir, ver ese privilegio de que los sacerdotes, si tú has sido llamado al sacerdocio, a servir, a trabajar, a colaborar en la congregación, hermano, llevas la presencia de Dios, tienes en tus hombros el privilegio de llevar la presencia de Dios. Entonces no es cualquier cosa esto, mis queridos. Por eso les decía yo que no lo veamos como una carga, no lo veamos solamente como una responsabilidad, sino lo veamos como un privilegio, lo veamos como un honor el poder estar ahí sirviendo al Señor como sacerdotes. Qué tremendo es esto, porque ellos eran los únicos que podían transportar el arca. Todo lo demás, los levitas, como vamos a ver después, ya ellos llevaban otras cosas, pero el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios, solamente y exclusivamente la podían llevar los sacerdotes. Y bueno, aquí la vemos, ¿verdad? Como la vemos aquí en la imagen, pues se ve que la llevaban ahí descubierta. No la llevaban así, aclaro, tenía que ir cubierta. En este caso, la arca la cubrían todos los elementos, de hecho, del lugar santo, lugar santísimo y del atrio, todos los elementos los cubrían. Tenían que ir cubiertos, no iba así el arca, así como vemos aquí los sacerdotes. Aquí está la representación para que se vea que era el arca, porque si vemos ahí un trapo ahí alrededor, vamos a decir, pues que era lo que estaban llevando. Entonces, aquí se pone representación para que veamos que era el arca, pero realmente el arca iba cubierta. Pero el privilegio que tenían tan grande, en este caso, los sacerdotes, de poder transportar el arca del Señor. Bueno, otra función que también tenían los sacerdotes es que eran los que tocaban la trompeta. Qué importante es, en este caso, que los sacerdotes tocaran la trompeta. Y en el libro de Números, capítulo 31, verso 6, dice, Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. A Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y las trompetas en su mano para tocar. Entonces, ¿qué era lo que se encargaban en este caso los sacerdotes? De tocar las trompetas. Fíjese qué tremendo era esto, ¿no? Porque aquí vemos en la imagen que aparece aquí, precisamente, cómo los sacerdotes tocaban las trompetas. En este caso no eran trompetas así como la que nosotros conocemos ahora como esa trompeta, sino eran los famosos shofars, esos cuernos, ¿verdad?, de carneros que se consagraban precisamente para el Señor, y eran los únicos que podían tocar estos instrumentos, estos shofar, eran los sacerdotes, aquellos que estaban ya consagrados, dedicados, como ya lo hemos visto en las clases pasadas, al Señor. Qué importante es, hermano, que tú seas una trompeta delante del Señor, que tú publiques, proclames, porque la trompeta se tocaba en diferentes fases, en diferentes formas y para diferentes circunstancias. No vamos a hablar de eso porque vamos a entrar a temas pues ya que no nos competen ahorita en esta clase. Tal vez ya después hablaremos de los toques de la trompeta. Pero el sacerdote era el único que podía tocar la trompeta. Y una de esas era para la santa convocación. Cuando había una santa convocación, el sacerdote tocaba, tenía un toquido especial, obviamente, y el pueblo escuchaba rápidamente, hace una convocación, vámonos, ¿verdad? O esto, o cualquier cosa, o para la guerra, o para cosas así. El sacerdote era el que tocaba el shofar,
tocaba esa trompeta. Así es que qué importante es que nosotros o aquellos que están sirviendo al Señor como sacerdotes estén siempre con sus shofars, hablando espiritualmente, con su shofar bien preparados para tocar. Que si vamos a tener santa convocación, que ellos sean esos shofar que estén tocando. Hermanos, vámonos a la congregación, ir a visitar incluso a los hermanos o motivarlos, hermanos, vamos, porque es el día de servicio, porque tenemos que estar en la casa del Señor, es estar tocando la trompeta, es estar motivando al pueblo para que el pueblo oiga y el pueblo se convoque, el pueblo pueda recurrir precisamente a buscar al Señor. Eso representaba en este caso la trompeta. También en la trompeta y en el Josué capítulo 6, verso 4 nos habla también acerca de esto. Josué 6, 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Los sacerdotes tocarán el shofar. Los sacerdotes tocarán las trompetas. Era lo que el Señor le dijo a Josué. Y entonces cuando ellos tocaron la trompeta, todo el pueblo gritó y las murallas cayeron. Fíjense qué tremendamente espiritual está esto, porque cuando nosotros tocamos la trompeta, hermano, es decir, la trompeta es nuestra vida, es nuestra voz, nuestra garganta, lo que Dios nos ha dado, tocar la trompeta. Entonces esto produce, hermano, cosas espirituales, reacciones espirituales tremendas, como en este caso produjo ¿qué? La caída de los muros de Jericó. Qué tremendo está esto. Bueno, otra función que también tenían en este caso los sacerdotes era revisar a los leprosos. Esto era algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que estaban facultados precisamente para revisar a los leprosos. Levítico capítulo 13, verso 3 y 6, dice así. Levítico 13, verso 3 y 6 dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahora el 13, verso 6 dice, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Fíjense qué importante es en este caso que el sacerdote era el que declaraba, escuche lo que debo decir, el que declaraba a la persona si estaba leproso, le declaraba inmundo. Y si estaba limpio, lo declaraba obviamente limpio. Si no tenía lepra, lo declaraba. Pero era el que declaraba. Eso es algo muy importante hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que tiene la facultad, escúchenme, de declarar, en este caso, a la persona si está sucia, está inmunda o está limpia. Qué importante es entonces, obviamente, el sacerdote pues debe de estar limpio, ¿no? Debe, en este caso, ver el pecado, en este caso, la lepra que haya en el pueblo, en la gente. Eso es algo muy importante. El sacerdote debe de estar siempre al tanto de ver, hermanos, si hay pecado en la persona, en la gente. Dice que lo revisaban, precisamente decían, revisaban a la persona si le salía una manchita, algo, el sacerdote lo revisaba y entonces ya veía, bueno, vamos a dar 7 días. Si en 7 días esta mancha se hace más o se hace blanquizca o las características que tenía la lepra, entonces el sacerdote decía, eres inmundo, y se tenían que ir fuera del campamento, se tenían que salir del campamento. Pero si el sacerdote veía que esa mancha ya había cambiado de color y que pues nada más había sido una erupción, como dice ahí el texto, entonces el sacerdote decía, eres limpio. Qué importante entonces es que nosotros, como sacerdotes, aquellos que están operando en el sacerdocio, deban estar constantemente, no checando a la gente, no juzgando a la gente, porque hay algo que me vaya a pensar, entonces tengo que estar checando a la gente quién está bien, quién está mal. No. A ver, no nos vayamos para otro lado. El sacerdote era precisamente el que sabía, el que veía en este caso, si a lo mejor la persona tenía alguna mancha, alguna cosa, y lo ponía precisamente a esos 7 días. ¿Para qué sirven esos 7 días? Para que Dios obrara, para que Dios trabajara. En ese caso, si tú como sacerdote ves alguna falta, algún error, alguna falla en alguna hermana, algún hermano, no es para que lo juzgues, tú eres inmundo, no. Es para que ores por él durante 7 días. El sacerdote, obviamente, el sacerdote pedía al Señor, clamaba al Señor por esa persona y decía, bueno, vamos a orar por él, vamos a pedir al Señor que esa mancha que tiene no sea lepra, sino que sea una erupción nada más.
y entonces a los 7 días lo revisaba y en ese caso, si veía que no había avanzado, si veía que ya la mancha había desaparecido, ya lo declaraba limpio. Qué importante es esto. También eso eran las casas. Los sacerdotes tenían la facultad, por ejemplo, cuando alguien le decía, ¿sabe qué sacerdote? Que allí en la casa, pues hay unas situaciones ahí. Entonces el sacerdote iba a la casa y supervisaba, porque también las casas se contaminaban de lepra. Fíjense qué tremenda era la lepra en esos lugares del Medio Oriente. Entonces revisaba la casa y eso precisamente nos habla de ¿qué? De que el sacerdote tenía la facultad de ir en este caso. Por eso aquellos que colaboran con el pastor, cuando el pastor los manda, le dice, hermanos, váyanse a visitar a esos hermanos, vayan allá a su casa a ver cómo está la situación, oren por ellos, etcétera. Entonces ellos tienen que ir ¿a qué? A ver esa casa. Levítico capítulo 14, verso 44, dice así, Levítico 14, 44, dice, entonces el sacerdote entrará y la examinará, hablando de la casa, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, la lepra es maligna en la casa, inmunda es. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Checaba la casa, veía la casa y el sacerdote era el que declaraba si la casa, al cabo también igual le daban un tiempo de prueba, si la casa estaba limpia o la casa estaba inmunda. Imagínense esa persona que a lo mejor cuando veía alguna mancha, alguna llaga en su cuerpo y tenían que llamar al sacerdote, esa persona no estaba así como diciendo, bueno, ya total, no, me imagino que se ponía a pedirle a Dios, a clamar al Señor, Señor, no, que no vaya a ser lepra, Señor, que no vaya a ser esa lepra. Y como el Señor le había dicho, yo soy el Señor tu sanador, a lo mejor clamaban también diciendo, Señor, sáname, si es lepra, Señor, que no vaya a ser lepra, porque si el sacerdote me declara leproso, me van a sacar del campamento y me van a declarar inmundo. Fíjese, entonces ahí precisamente es la importancia de que nosotros, el pueblo en este caso, se limpie, también se purifique. Y entonces el sacerdote es el que debe de hacer eso. No juzgar, aclaro, no estar viendo quién tiene pecado, quién está bien, quién está mal. No, porque hay hermanos que les encanta estar viendo ese tipo de cosas, juzgando a la gente, viendo a ver quién está bien, quién está mal, quién esto, quién no esto. No, no, no. El Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó precisamente a ayudar. El sacerdote, me imagino que cuando, ¿verdad? Imagínense más si hiciera de su familia, imagínense que dijera, oye, te salió esa mancha, vamos a revisarte y pues conforme a la ley tienen que pasar 7 días. Entonces a lo mejor yo le voy a pedir al Señor, ahora que entra al tabernáculo, le voy a pedir al Señor que no vaya a ser lepra lo que tengas, ¿verdad? Y bueno, esa era parte precisamente del trabajo sacerdotal. Entonces, aquí finalizamos, mis queridos, hablando acerca de lo que eran los sacerdotes. Bueno, aquí terminamos la clase de hoy. Nada más decirles que aquí van a aparecer nuestras redes sociales. Escríbanos por lo que es el WhatsApp. Yo mismo atiendo el WhatsApp. Así es de que escríbanos ahí en WhatsApp, salúdenos, hermanos, para nosotros, como a mí, como el sumo sacerdote, como el Cohen Galot, salúdeme, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, le mando un saludo, un abrazo. Sea atento, hermano, sea cortés en este caso a los siervos, honren a los siervos en este caso. Igual escríbanos ahí por el Messenger Facebook, estamos subiendo ahí de repente publicaciones, ahí también comenten, ¿verdad? De bendición. Si usted le está haciendo de bendición, coméntenlo. Qué buena esta enseñanza, me está haciendo de bendición. También comenten ahí en el Facebook. Estamos también ahí en el Twitter. También ya son redes sociales nuevas que estamos ya implementando, pero ahí va a aparecer también lo que es el Twitter. Escríbanos ahí por Twitter también. Mándenos alguna palabra, algún texto o lo que sea. Será bien recibido todo. Al igual que el Instagram, también vamos a estar subiendo ya fotos en el Instagram de las actividades que tenemos, los servicios, etcétera. Pues entonces, hermanos, les pido que no dejen de estarnos ahí comunicándose a través de estas redes sociales. Y bueno, sobre todo también denle like acá abajo, en la parte de abajo, aquí del video, hay una pulgar así, que una manita con un pulgar arriba, púlsele ahí para que le dé like al video. Y otra cosa, suscríbase también aquí abajo, hay un rectángulo rojo que dice suscribirse, suscríbase también ahí, púlsele y ya queda suscrito. Eso no es cada video, es ya de una vez que se suscribió, ya no tiene que estarse suscribiendo constantemente, es una vez y ya. Y de la campanita también, dele a la campanita, hay una campanita en la parte de acá abajo, también para que esa campanita le notifique cuando vamos a subir un video, le van a llegar una notificación a su celular o a donde usted se conecte, le va a llegar una notificación. Acuérdese que estamos los días martes
en este caso a las 8 de la noche subiendo el video. Ahorita no vamos a atender presencial, vamos a después, ya les avisaré con tiempo cuando va a ser la reunión presencial de la escuela ministerial. Y entonces yo les pido que estemos estudiando, estudien el libro de Levítico, léanlo 2, 3 capítulos hasta que lo acaben. Lean bien el libro de Levítico, aunque no lo entiendan, pero léanlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de todo eso y ahí les van a entender más acerca ya cuando estemos en la enseñanza, se les va a abrir el panorama. Bueno, pues sin más que decir, mis queridos, pues les mando un fuerte abrazo, quisiera tenerlos frente, pero bueno, que no los tengo frente, pero les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo, mis queridos hermanos, hay un estrecho saludo en el amor de Cristo y les amamos en el nombre del Señor. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bendiciones y adelante.